A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Ni refundación ni marcha atrás. Evolucionar. Así dice en sus primeras líneas el documento programático aprobado este fin de semana por el sector Todos hacia adelante del Partido Nacional. El texto, titulado Un gobierno para evolucionar, se conoció al final del Congreso Nacional que celebraron en Trinidad Flores los liderados por Luis Lacalle Pou. ¿Cómo se posiciona este movimiento? Hay, como vieron algunos, un regreso a la positiva o una actualización de aquel concepto. ¿Qué medidas se proponen? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con el senador y precandidato presidencial, Lacalle Pou. Doctor Lacalle Pou, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar en este día tan lindo. A este cuarto congreso de todos, ustedes invitaron a algunos observadores externos. Me llamó la atención eso. Estuvo el director del semanario Voces, Alfredo García, y estuvo 3/4 partes de la mesa de análisis político de En Perspectiva. Los inoculamos a la mesa. Estuvieron Federico Irazábal, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti. ¿Ya habían hecho estas invitaciones antes? En realidad, a veces la costumbre es fuente de ley. El pionero es Alfredo García, que creo que fue el primer congreso, ya fue. Y como nosotros tenemos las puertas abiertas a la opinión pública, muy transparente lo que decimos y todo sale, llegó y allá se ubicó en el Teatro de Flores y estuvo presente toda la jornada. En otras oportunidades fue algún otro periodista, y esta vez se le ocurrió aparte del equipo decir, bueno, ¿y por qué no invitamos a más gente que pueda participar, que pueda ver? Creo que era muy bueno que los politólogos vean a su acuario ahí moviéndose in situ y ver cómo interactuamos. Y me parece que fue una buena cosa, Algunos estuvieron los 2 días y otros uno solo. Claro, Irazábal se quedó los 2 días, Daniel Chaschetti y Buquet se quedaron el sábado, y después estuvo la gente del País, la gente de Búsqueda, la gente de Brecha y la gente del Observador los 2 días. O sea, ¿todas las actividades fueron abiertas? Sí, todas. Es una costumbre interesante, ¿no? No todas las actividades políticas de este tipo de los partidos, de los sectores, se dan de esa manera. ¿Hay alguna preocupación especial detrás de esto? Que nos conozcan bien. Uno elige políticos, pero atrás elige personas. Y si interactúas 2 días con una persona en la tensión de un congreso, en la organización, después cuando nos vamos todos de noche, que nos juntamos más de 600 personas a comer una buceca, a tomar algo, a conversar, al otro día tempranito compartimos un mate antes de empezar el congreso, y ven la otra etapa que es el final de mi discurso, bueno, uno ve ahí cómo interactuamos entre los políticos, la horizontalidad que tiene este grupo. Preguntarle a los politólogos, pero la muy buena onda que hay, la alegría de dedicarnos a esto, es la cohesión de grupo, aún en la competencia, porque aunque seamos del mismo sector, hay gente que está compitiendo entre sí ahí, ¿no? Desde el momento que tenemos 4 listas al Senado, hay competencia interna. La referencia de una persona de una lista a otra, me parecía muy bueno, o nos parece muy bueno que nos conozcan, con nuestras virtudes y también con nuestros defectos que estaban ahí a la vista. Vayamos al documento. Dice, ni refundación ni marcha atrás, evolucionar. Las sociedades democráticas evolucionan, construyen sobre lo que se hizo bien, corrigen lo que hizo mal, aprenden de sus errores, abren caminos en busca de nuevos horizontes. Lo que no existe es la opción de volver atrás. Simplemente la realidad no lo permite, cambia el mundo, cambia el país, cambiamos nosotros mismos. ¿Por qué utilizan, y con tanto acento, este verbo, evolucionar? Nosotros, Aramo dijo mosquito, la gente que se dedica a la publicidad, que se dedica al producto del dirigente político, tenemos una premisa fundamental, es ser genuinos. No propongamos a la opinión pública lo que no es. No hagamos Photoshop, no hagamos decir lo que no somos.
Entonces creo que a veces es una parte mucho más difícil del publicista. ¿Por qué? Porque tiene que, a raíz de aspectos genuinos, obviamente más las virtudes que los defectos, resaltar el por qué hay que acompañar un proyecto de ley. Cuando hay que inventarlo, cuando se inventa, cuando no es propio del dirigente o del grupo, es más fácil, es un concepto lindo. Ahora, nosotros lo que queremos es que la gente pueda, a través de un cristal, a través de un envoltorio transparente, decir, bueno, esto es lo que a mí se me ofrece. Y el concepto de evolución ha estado presente en toda nuestra carrera política, en toda nuestra actividad política. Es más, a veces lo decimos en nuestros discursos, sin darnos cuenta, y nuestro discurso es evolutivo. Y esto es, para mí, tan simple como cierto, Emiliano. No se puede volver atrás. O sea, pensar en mañana, pensar en el futuro, tratando de ir hacia el pasado es, aparte de ilógico y real, es una tarea al santo botón. Bueno, pero ayer, por ejemplo, el diario El País decía, de esta manera la calle Pou busca neutralizar los ataques que surgen desde el oficialismo, que lo señalan de restaurador. Sostienen que si gana el Partido Nacional, se perderán todas las conquistas sociales y las mejoras logradas en los gobiernos de izquierda. A eso es que se busca responder, ese es el paraguas que se quiere abrir. En realidad no. Si es un efecto positivo no buscado, mejor. Tenemos otra premisa en nuestro equipo, Emiliano, es no somos reaccionarios. Es más, cada vez que nos vimos seducidos por reaccionar, nos equivocamos. Tratamos de por ejemplo, cuando no, porque en la campaña política a veces te pasa que tú seguís una línea, pero el competidor empieza a trabajar una línea, entonces empezás a mirar hacia el costado, te dedicas más a reaccionar lo que dice el competidor que a accionar. Entonces, nuestra propuesta de base no es reacción. Creo que le erramos el bizcochazo si vamos por la reacción. Vamos a la acción. Evolucionar es una acción primero propia. Pero yo no puedo convocar a la gente a evolucionar si yo no evoluciono. Y en el mundo moderno que va a 2.20 por hora, si no cambiamos, ya el solo hecho de mantenernos como estamos, perdemos la batalla. Entonces, la primera es una apelación personal y grupal. Vamos a evolucionar. Para poder asumir eso hay que tener mucha humildad. Sí, pero, por ejemplo, hay párrafos del documento que abonarían esa interpretación que yo no citaba digo recién. La interpretación, por ejemplo, digo que no es la buscada. Leo acá, no es un terremoto ni un cambio en el rumbo de la historia. La rotación de partidos en el ejercicio del gobierno es una de las grandes fortalezas de las sociedades democráticas. Yo creo que la alternancia en el poder es una de las cosas más importantes en la democracia. No lo digo en este documento. En el 2016, te hace una breve anécdota, Vargas Llosa me invita a Arequipa con su fundación a hablar, y bueno, estaban todos muy contentos porque la mayoría de los invitados habían accedido recién al poder o estaban por hacerlo. Y ahí me tocó hablar de la libertad, y terminé hablando de la libertad de la alternancia en el poder. Y dije, miren que el reclamar la alternancia no es cuando se está en la oposición. La expresión real de la libertad democrática es ahora que ustedes están en el gobierno, reclamar la alternancia. Entonces, no es primero que no es nuevo, y no es del lado del mostrador. Es así, yo creo que la alternancia hoy le está haciendo falta al país. Leo temprano una entrevista hoy a Gonzalo Mujica, que me pareció una entrevista muy inteligente, corta e inteligente. Y él dice, él expresa un concepto que yo no estoy del todo de acuerdo, pero dice, el Frente Amplio no fracasó, se agotó. Demos por buena esa afirmación, el real es el mismo resultado, es que se necesita de la alternancia. Sí, pero por ejemplo hay como paraguas abiertos, efectivamente, leo del documento, queremos un Estado presente y activo, ¿no? Como que se está respondiendo a un prejuicio que puede existir con respecto a la calle Pou y el sector todos. Otro, un énfasis importante, el título del capítulo 4, prioridad a lo social. Como que se están mandando señales de ese estilo, ¿no? Son señales claras, insisto, Emiliano, que no es reacción, pero analicémoslo. El Estado Social Nacional es más viejo que el agujero del mate. Es más viejo que el agujero del mate. Este fin de semana, en un diario del país, un ex ministro del gobierno del Partido Nacional hace un relato de las cosas que se hicieron durante la administración del Partido Nacional. ¿Podría existir lo mismo de un dirigente gobernante del Partido Colorado? Y existe lo mismo desde el punto de vista de los Frente Amplistas. Y el Uruguay todo, los uruguayos, a través de sus impuestos, a través de su contribución al erario público, ha colaborado y ha exigido un Estado social. Entonces, algunos hacen marketing, algunos hacen gárgaras,
Otros simplemente lo hacen porque creen que es un deber moral de la sociedad. Creo que ahí está la diferencia. Otra interpretación que puede hacerse de este enfoque de evolucionar es que se regresa a la positiva, al espíritu de la positiva. ¿Es lo mismo? ¿Cómo marcó eso, no? Algún día alguien va a hacer un estudio bueno, porque hay que reconocer que fue una marca con un peso impresionante. Los tiempos cambian. Sí, y a cada rato a usted le están preguntando Sí, me abandonó la positiva, vuelve a la positiva. El posivotómetro, me ponen ahí, a ver, me toman la temperatura de la... ¿Pero es algo parecido? No sé. Lo dejo librado a los que analizan. Nosotros tratamos de hacer, tratamos de avanzar y de mejorar. Obviamente, y esto se lo decía ayer a un colega tuyo, un cambio por sí mismo no significa mejorar. Quiero cambiar, ante el hastío quiero cambiar. Ahora, ¿ese cambio te asegura mejorar? Desde mi punto de vista, evolucionar obviamente tiene una connotación positiva, es una invitación, es una convocatoria a cambiar positivamente. Sí, pero además partiendo de la base de que se reconoce lo que está bien hecho hasta ese momento. Dentro de las muchísimas críticas que tenemos y obviamente dentro de un balance a este gobierno que es negativo. Cuando uno le pone nota al gobierno es negativo. Ahora decir, ¿está todo mal hecho? Primero, que es un error. Segundo, supongamos que pensamos que está todo mal hecho. Vos no podés refundar el país cada 5 años. Por respeto al esfuerzo de muchos ciudadanos de que construyeron determinadas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo a veces voy al CEDEL en Casaballe. Hay una persona que le tengo mucho respeto, que se llama Milton, obviamente no es de mi partido político, que está allí tratando de encaminar las cosas. Es una obra de índole barrial, departamental, con apoyo nacional. ¿Y qué vamos a decir? ¿Está todo mal? No está todo mal, al revés. Yo creo que es una buena obra. Si a mí me toca ser presidente, en esa zona, Milton es el socio más importante que tengo. Y es una obra que no es nuestra. Ahí hay una continuidad de cosas y obviamente una mejora. Un par de preguntas más a propósito de posicionamiento y después nos metemos en... dramático. Cuando hizo uso de la palabra el domingo, usted le pidió a los militantes humildad, dedicación y respetar a los rivales. Dijo que no lo van a encontrar si la campaña se vuelca hacia los agravios. Primero, ¿usted se refiere hacia los rivales en la interna del Partido Nacional o también desde ya a los rivales de otros partidos pensando en la elección de octubre? No, me refería a los rivales de otros partidos. En la interna del Partido Nacional va de suyo, que no tenemos rivales, simplemente hay un ordenamiento de quiénes son los preferidos. Ha habido internas crudas en el Partido Nacional. Y bueno, pero por suerte ha habido una evolución. Por suerte, ahí tenemos una evolución, ¿viste? Ahí ya salió la primera de toda la charla. Así que está pensando en los rivales de los otros partidos. ¿Y por qué pone tanto cuidado en ese aspecto? Por 2 razones de igual importancia y no de la misma trascendencia. Porque uno es para los políticos y otro es para la gente. Empecemos por el de la gente, que es lo que hablábamos recién fuera de micrófonos. Y cito la canción que te citaba, cuando la lluvia escasea. Sí, decía Lacalle Pou que él la es sequía... un gran seguidor de Larbanoa Carrero y que se inspira muchas veces en letras de canciones de Larbanoa Carrero para sus discursos. A ver cómo es cuando eso. la lluvia escasea y la sequía es machaza, para incendiar pasto seco tan solo basta un abrazo. Este es un cantor y su guitarra. Y es así. Y cuando tú ves enojo, cuando ves frustración, cuando ves gente que está pasándola mal, lo más fácil es ir a dar manija. Entonces, si nosotros no tenemos un respeto por los rivales y empezamos una política de enfrentamiento, confrontación, ¿qué vamos a dejar? Calentura, enojo, molestia, división, y no vamos a haber arreglado nada. Eso no quiere decir no ser firmes. Ahora, vamos a la otra razón que sostiene lo que yo decía el otro día en el discurso. ¿No los vamos a querer de socios? ¿No vamos a querer de socios a muchos de los que están compitiendo con nosotros? ¿Usted va a querer de socios a partidos o dirigentes del Frente Amplio, por ejemplo? Se dificulta más eso, ¿no? O sea, porque yo me imagino que en esta campaña electoral los candidatos del Frente Amplio, o que resulte candidato del Frente Amplio, va a tener 2 opciones. O despegarse la gestión o defender la gestión. Y a mí me resulta muy difícil que quien sea electo candidato del Frente Amplio se desprenda de la gestión, entre otras cosas porque estuvo. Pero entonces, todos los que son candidatos del Frente Amplio, todos los posibles candidatos, son responsables de lo que está pasando porque estuvieron en todos lados, muchos en más de un cargo. Entonces, ¿en qué estoy pensando yo? Es obviamente en una coalición multicolor
una coalición que también es una evolución, porque las últimas coaliciones que nosotros hemos vivido han sido de los partidos fundacionales. Bueno, yo creo que eso se terminó. Yo creo que además de los partidos fundacionales, por supuesto que es importante, deberán de haber 2 partidos más por lo menos. Obviamente estoy pensando en el Partido Independiente y el Partido de la Gente. No depende de mí, no depende del Partido Nacional, dependerá primero de que el Partido Nacional sea el elegido. Y segundo, de las coincidencias programáticas y de la voluntad de apoyo que haya en el otro partido. Entonces, por eso, esa exhortación al respeto a los rivales, ¿a qué rivales va dirigida? ¿A los colorados del Partido Independiente, del Partido de la Gente? No, Emiliano, lo más importante es la primera explicación que te di. Ahí está. Es el respeto a todos los rivales. Bien. Segundo, el segundo concepto de respeto a los rivales, obviamente que tiene una connotación de interés, que es los futuros socios. Yo no puedo tener socios si previamente los muerdo, los agredo. Ahora, con respecto a los rivales del oficialismo actual, ¿usted está cambiando en unas pocas semanas? ¿Está corrigiendo algo? Porque dio mucho que hablar un discurso suyo en Florida. No fue en Florida, fue en Montevideo. Fue en el sector Dale. Ahí está. Cuando dije que pegarles a todos, que se pusieron todos muy mimosos. Un congreso del sector Dale, del intendente de Florida, Carlos muy Enciso. Sensibles ese día. Agosto. Usted dijo ahí una frase que fue muy polémica. Ahora que el gobierno está viendo a quién selecciona como candidato, a mí no me incumbe esa elección, pero no es saber quién es el mejor, a ver a quién le pueden pegar menos. Yo les advierto una cosa, hay que pegarles a todos. Se pusieron todos muy sensibles. Bueno. Creo que se entiende, Emiliano. Tú lo entendés, tenés años en esto. Pegarles, nunca nadie pensó en agresión física. Pegarles, insisto, obviamente, te lo acabo de decir con otras palabras. Claro, pero... Todos estuvieron en todos lados y todos son responsables. Pueden hacer 2 cosas. El término... O hacer la gran Poncio Pilato, que lavarse las manos de gestiones que participaron, o defender. ¿Cuál? A todos. Por ende hay pegarles a todos. Me faltaron las comillas. Bueno, lo que pasa es que... Le faltaron las comillas. Y además estoy seguro que muchos seguidores suyos, que muchos ciudadanos de la oposición entienden que hay que pegar. Y acá entramos justamente al planteo que usted hizo el domingo. Usted no va por ese lado. Es que yo he sido muy pegar. Definamos pegar fuera de la Real Academia Española. Definamos pegar. Emiliano, empezamos el periodo con una comisión investigadora ANCAP. Esa se gestó en mi despacho. Terminamos ese proceso con una denuncia penal. Iniciamos comisión investigadora o tratamos por los negocios con Venezuela, donde ilegítimamente gente cercana al poder, con el calor del poder, con la influencia directriz, hizo negocios que le terminaron significando pérdidas al país, dinero de alguna manera mal habido a algunas personas, no a todas las que hicieron negocio, por supuesto, y nos acollaró a la indigna posición nacional en el concierto internacional con Venezuela. También lo hicimos, presentamos y después fuimos a presentar una denuncia penal. Después fuimos a presentar una comisión investigadora por la regasificadora. O nos olvidamos acá que vino Lula a pedirle a Mujica que elija OAS aunque no salga primera en la licitación. O nos olvidamos de eso. Entonces, eso que yo me voy a amputar el deber de hacerlo y denunciar, ya lo hice. Ya lo hice en este tono. Nunca grité, nunca insulté, nunca acusé en vano, ni descalifiqué. La firmeza, los argumentos, siempre va antecedido justamente de eso, de tratar de convencer y de exponer mis razones. Esa es mi campaña. Esa fue mi campaña la vez pasada. Y va a ser exactamente la misma ahora. Hay también de por medio una preocupación por lo que pueda pasar con el nuevo ambiente creado por las redes sociales, los trolls, etcétera. Si nos dejamos manejar por eso, estamos en el horno. Si los dirigentes Ahí políticos entramos en esa hinchada, que aparte no es una hinchada muchas veces artificial, ¿no? Porque Juan de los Palotes, que vive en no sé dónde, que en realidad ni existe Juan, ni existe de los Palotes, ni vive en tal lado. Ahí hay falta de respeto, ahí hay mucha manija, todo el tiempo, ¿no? Permanentemente. Sí, lo que pasa es que contra lo que no existe no podés luchar. ¿Qué medidas va a tomar su sector en ese sentido? No hay que dejarse manejar, no hay que entrar. Hay que tener mucha paciencia y prudencia. ¿Está de acuerdo? Si se quiere ser gobierno y no tenés paciencia y prudencia, está frito, porque el gobierno que viene va a ser mirá las 2 velocidades, de mucha actividad, de muchas urgencias, pero en el temperamento y en la comunicación, mucha paciencia. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, en la idea de un pacto de todos los partidos políticos contra las noticias falsas, contra el uso de trolls?
Yo ni uso trolls ni uso noticias falsas. Pero por ejemplo... Me gustaría que se actúe en consecuencia. Ahí Ahora, está. cuando el Frente Amplio hizo un video mío que lo corta después de un razonamiento de 40 segundos, 50, es un videito de 7 segundos, desde la página oficial para hacerme decir lo que no digo, es un poco complicado. Pero Cada uno usted- se tiene que hacer responsable de lo suyo. Está bien, pero usted, su sector, está dispuesto a comprometerse. Nosotros no vamos a usar trolls, Es que no lo nosotros usamos. no vamos a usar noticias falsas. Es que no lo usamos. Bueno, pero no cuesta nada decirlo, porque Bueno, con decirlo, ¿dónde de algún modo se está marcando Bueno, un camino y se está comprometiendo a otros. Está bien, ¿dónde firmo? Por supuesto, no lo uso. El sector Todos hacia Adelante del Partido Nacional celebró este fin de semana en Trinidad su Congreso Nacional. Allí se aprobó un documento programático que se titula Un gobierno para evolucionar. De eso es que estamos conversando con el doctor Luis Lacalle Pou. Estaba mirando los mensajes de los oyentes durante la pausa y a propósito de lo que charlábamos, el posicionamiento de su sector en la campaña, aparece una pregunta, una que podemos sí agregar, es muy oportuna, ¿no? Bolsonaro. ¿Qué visión tiene, qué análisis tiene usted del fenómeno Bolsonaro en Brasil? Lo primero, y no es que me esté atajando, lo mismo que le dije a los periodistas que me preguntaron enseguida después de la primera vuelta. Nosotros aspiramos a ser gobierno en Uruguay. Y todo proceso que sea democráticamente llevado adelante en un país en el cual tenemos relaciones muy estrechas y queremos profundizar, primero, el respeto a las decisiones. A mí me puede gustar mucho, poquito o nada la situación actual de Brasil y la que puede tener. Y voy a tratar de ser muy diplomático, aunque a veces no me sale, pero debo de serlo. Sí sabemos lo que fue el gobierno corrupto de Lula y de Dilma y cómo termina. No sabemos cómo va a ser el gobierno de Bolsonaro, no sabemos. Obviamente hay algunas declaraciones, algunas posturas que no son compartibles, obviamente que no lo son. Ahora, un lord inglés hace muchísimos años, Lord Palmerston, decía que los países no tenían ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tenían intereses permanentes. Y Herrera lo repitió durante toda su vida del punto de vista internacional. Y yo tengo que defender los intereses nacionales. Hasta dónde uno no interviene o no opina, o en los estrados internacionales que participa, no actúa, bueno, si se llega a violentar los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera, bueno, ahí tenemos la obligación como participantes de estrados, OEA, Mercosur, etcétera, etcétera, de hablar. Mientras tanto, es un proceso brasileño que, insisto, lo que no me gusta y lo que no quiero para mi país, y me parece que estamos lejos, es la radicalización de las posturas. Porque las elecciones pasan, los gobernantes pasan, algunos quedan, otros se van, y el pueblo queda dividido. ¿Quién gana? En realidad el único que gana es el único que gana es el político. Vayamos al documento. 73 páginas, 19 propuestas u orientaciones programáticas. Hay varios énfasis. Uno de ellos, la economía. Uh-huh. Un debate importante por lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado laboral, por el debate pendiente sobre competitividad. Ustedes sostienen que la alternativa no es entre el despilfarro y el ajuste. Esa frase es textual. Uh-huh. Pero mencionan el déficit fiscal, mencionan el nivel que ha alcanzado la deuda pública. Entonces, ¿cuál es el camino? A ver, todos estos últimos tiempos, quizá de 2 meses a esta parte, hemos escuchado analistas más o menos independientes y muchos de ellos están hablando ya de un ajuste fiscal desde el punto de vista de aumento de tarifas públicas, aumentos tributarios, con esos instrumentos que el Estado tiene para recaudar. Hay varios expertos más. que sostienen que el próximo gobierno va a tener que entrar con un ajuste fiscal. No sí. Necesariamente por la vía de aumento de impuestos, pero que va a haber que hacer un ajuste. Es más, hay otros que entienden que debería hacérselo ya. Bueno, los que sostienen que debe haber un ajuste no deberían sostenerlo si ya lo piensan que es para el próximo gobierno. Deberían sostenerlo para ahora. Pero no quiero entrar en esa discusión. No, quizás lo que pasa es que entienden que saben que no se va a animar políticamente al no es viable un ajuste ahora. Claro, eso, quizá de los grandes problemas que tiene el país es que el gobierno manejó muy irresponsablemente las finanzas. O sea, en cualquier familia, en cualquier lugar, tú no podés tener durante muchos años un gasto mayor al de los ingresos. Lo podés tener accidentalmente. Es la historia del Uruguay, ¿no?
no me animaría a firmar abajo de esa frase, Emiliano. De hecho, no lo es. Estamos acostumbrados a vivir bueno, con déficit fiscal. ¿Desde cuándo? De que estén acostumbrados es otra cosa. Ahora, que sea la historia del país no lo es. No, está bien. La historia reciente, no, por lo menos. Porque justo cuando decís eso, incluís al gobierno del Partido Nacional que tuvo superávit. Está bien. Y no me gusta hacer historia porque no vine a hablar de historia, pero esta vez está bueno remarcar algunas cosas. Es más, la última rendición de cuentas, esto es prehistoria ya, ¿no? Esto es prehistoria. Venía con gasto cero y no la abre el gobierno, la abre la oposición. Para hacer memoria. Vengamos a lo que nos importa, que es mañana y pasado. Desde mi punto de vista, no es necesario un ajuste desde el punto de vista del bolsillo de los uruguayos, porque yo me paro arriba de una frase del ministro de Economía, de las pocas frases ciertas que ha dicho en estos últimos tiempos, es que la capacidad contributiva de los uruguayos no da para más. Después se le paró arriba al bolsillo varias veces, pero yo comparto que la capacidad contributiva de los uruguayos no da para más, desde dos puntos de vista. El primer punto de vista de la vida de los uruguayos y de los hogares. Se está resintiendo, en razón de lo que cuesta el costo de vida, la calidad de vida de esos uruguayos. Y vayamos al uruguayo que trabaja, al que emprende, al que contrata, al que industrializa, al que comercia. El Uruguay ya está viviendo un ajuste. El ajuste de los uruguayos está en base al trabajo. Cuando se ve que hay 50.000 uruguayos que perdieron el trabajo y que el Uruguay todavía en su macro crece, ¿dónde se está ajustando? Se está ajustando el trabajo. Y eso es un ajuste muy grave porque todos sabemos que una vez que se pierde el trabajo es muy difícil recuperarlo. Entonces el ajuste fiscal propiamente dicho no es necesario. Y en segundo término, y este es para mí más importante, es negativo. ¿Qué quiere decir que el ajuste fiscal no es necesario? El ajuste fiscal, desde el punto de vista que hablábamos recién, tarifario o tributario, no es necesario. Bueno, ahí viene una repregunta, porque ese es el único que produce resultados a corto plazo. El que produce resultados en un año y poco. El otro, que no sé cuál es, que usted va a explicar ahora, es y yo te hago para una pregunta, largo. ¿Y qué resultados produce? Vamos a hacer la pregunta, ¿qué resultados produce? Desde el punto de vista de la recaudación, desde el punto de vista de acomodar los números, no. La introducción de impuestos, de aumento de impuestos, es lo que funciona de manera más rápida. No es cierto. Es cierto parte de ese razonamiento. Aumenta la recaudación, no nivela los números. Porque las dos cosas que nivelan los números es la recaudación y el gasto. Uno de esos factores no nivela los números de un país. Pero déjame terminar el concepto porque a mí es muy importante. Hoy, un aumento tarifario, un aumento de los combustibles o un aumento tributario en nuestro país generaría más efectos recesivos. Continuaría el ajuste que está pasando, que es el ajuste laboral. ¿Y entonces la alternativa es? Y la alternativa es entrar al gobierno y decir, aquí se van a cuidar los pesos, aquí se va a hacer austero. Nosotros en el 2014 teníamos 4 puntos sobre los cuales ahorrábamos entre 380 y 450 millones de dólares al año. Debo decir que eso no da. Hoy no es suficiente. Hoy decir que se va a ahorrar ese dinero no es suficiente. ¿Cuánto? ¿Qué se le va a decir? No quiero poner una cifra hoy porque todavía falta mucho para ver. Esos números no están, en el documento no están. No porque es un documento de líneas programáticas, sino efectivamente lo que pensamos hacer. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y obviamente viene por los recursos humanos del Estado, obviamente. Allí el tema de las vacantes va a haber que ser muy, muy firme. Existen en duplicación de funciones en muchos lugares del Estado. Existen programas que ni siquiera se llevan a cabo, o por lo menos no tienen un público objetivo. Existe gasto que ni siquiera es medible y que no sabe su resultado. Estoy hablando específicamente en este caso en los 270 millones de dólares del MIDES, porque la discusión no tiene que ser solo cuánto se gasta, es cómo se gasta. El respeto a quien aporta con sus tributos es realmente gastar bien y medir los gastos, y sobre todo también el público objetivo al cual se destinan los recursos, también manera de respetarlos es que se usen bien. Ahora, es flor de brete, porque... Terrible brete. No existe... El que quiera esta changa sabe que no va a ser fácil. Porque no existe el ajuste del gobierno, ¿no? Las medidas de ajuste en el presupuesto del gobierno repercuten en la sociedad, ¿no?
si se contrata menos gente, si se compra menos papel, si se gasta menos en telefonía celular, todo eso es menos dinero del Estado que va a la sociedad. Y por lo tanto después hay empresas que reducen personal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? sigamos. El brete es ese, ¿no? Por un lado, por el otro, bueno, la sociedad, entre comillas, lo paga. Bueno, lo que pasa es que ahí está una concepción anterior, que es los que creen que el Estado es el que genera riqueza. Bueno, yo no creo. El Estado tiene que generar igualdad de oportunidades y justicia y tratar de empujar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Pero en el camino, para llegar a eso, va a haber un ajuste. Un ajuste de este estilo. Vamos un poquito para atrás y me parece muy bueno ese planteo. Y yo ponía un ejemplo, que aún arriesgo de aburrirlo porque ya no es la primera vez que lo hago. Es la primera vez acá, pero no en otros medios. El país tiene dos motores. El motor privado, si fuera una nave, ¿no? Y el motor público. Y son dos palancas que uno le da potencia. Cuando se le da potencia al sector privado, este sector privado que usa combustible propio. Ahora, con un agravante, al mismo tiempo que está usando para potenciarse, para crecer combustible propio, le tiene que bypassear, le tiene que pasar al motor público combustible. El motor público no funciona con combustible propio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el motor público, no en los temas sensibles, porque ya están sacando jaulas, abriendo jaulas de cuco por todos lados, los mismos que hoy están recortando los planes de INDA a los más vulnerables, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el Frente Amplio está recortando los planes de INDA a la gente más vulnerable. Bueno, esos son los que están abriendo la jaula de los cucos hoy, diciendo, ay, si vienen los blancos, esto, lo otro. Bueno, cierro paréntesis. Bajamos la potencia del motor público, no podemos bajar la potencia del motor privado, porque si no se nos queda la nave. Entonces, parte del deber que vamos a tener como gobernantes, que no es lo mismo que administradores, es justamente cuando bajemos ese motor público en lo periférico, en lo accesorio, en lo político, en lo gubernativo, hay que darle potencia al motor privado. ¿Desde dónde? El primer esfuerzo que vamos a hacer nosotros es en tener tarifas públicas más baratas y tener combustibles más baratas. ¿Se puede? Se puede, a priori se puede. ¿Por qué? Vayamos a los servicios técnicos de la UTE. Los servicios técnicos de la UTE hace por lo menos 2 ejercicios, si no más, que le dicen al Poder Ejecutivo que se pueden bajar las tarifas. El Poder Ejecutivo le dice, no solo no vamos a bajar, sino que vas a tener que aumentar y aparte nos vamos a quedar con el fondo de estabilización para usar para otras cosas. ¿Por qué? Porque está voraz y porque tiene que tapar agujeros. Pero desde el punto de vista técnico, las tarifas se pueden bajar. ¿Y cómo arregla la otra parte del balance? Vayamos al otro tema. Los combustibles. Los combustibles no solo se pueden, sino se deben. Si estamos 35 o 38% más caro que la región, es notorio que estamos en franca desventaja en el momento de competir. Eso genera dinamización del sector privado, que viene a suplir lo que tú me decías recién, el brete en el cual supuestamente yo me había metido, que es cuando se baja el motor del sector público. Por eso los motores tienen que ser justamente armónicos. Si se baja uno, es para potenciar al otro. Y si es tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? Yo no creo que sea fácil. Primero no es fácil, pero ¿por qué no se ha hecho? Y porque en ese edificio que tenemos ahí enfrente, tan lindo, que cuando sea grande me gustaría trabajar ahí, se llenó de gente. Está lleno de gente. Pregunten cuánto creció los funcionarios de Presidencia de la República. Pregunten cuánta gente entró al Estado de estos tiempos. Pregunten. En realidad están los números. Usted está promoviendo una baja en la plantilla de funcionarios. Pregúntenos. Eso tiene impacto, ¿no? Emiliano, pregúntenos cuánto nos costó la mala administración, las irregularidades, algunos con figuras delictivas al Uruguay. Por lo menos 2 puntos del PBI nos costó. Por lo menos 2 puntos del PBI. Entonces, la administración y la dedicación a estar arriba de los temas es fundamental. Yo estoy diciendo, el tema de las vacantes es fundamental, que si se llenan, que sea así, con una explicación que me digan dónde va a estar esa maestra, dónde va a estar ese maestro, dónde ese director, dónde va a estar ese policía, dónde se necesita ese bombero, dónde se necesita ese asistente social, y no que entre gente al Estado cuando realmente no sabemos si lo necesitamos. Es más, realmente no sabemos si lo podemos pagar o si conviene pagarlo. Entonces, me parece que ahí hay que tener una dedicación extrema. Si mañana podemos tener una política de retiros incentivados, que no sé si lo vamos a poder tener, y no sé si la gente se va a querer ir.
porque hoy el sector privado no está abundando la demanda laboral. Entonces ahí no es muy difícil hoy plantear que vamos a tener retiros incentivados. Es difícil, es ilógico, quedamos bien para la foto, pero me parece que hoy no estaría teniendo resultado. Es más, lo que vas a lograr es que se te vayan los mejores, porque son los únicos que van a conseguir un trabajo de calidad. Así que no pasa por ahí, simplemente pasa por no seguir abultando. Y después, fíjate la cantidad de programas que hay en la educación, en otros temas, que tienen director, subdirector, ejecución, y no es para nadie y no sirven. Y los cargos de confianza, y los imprescindibles, y todas esas cosas que forman la grasa del gobierno que cuesta muchísimo dinero. Y ahí es donde hay que ser eficaz, eficiente y respetuoso de los recursos. El tiempo se nos está yendo y, por supuesto, no vamos a poder recorrer el documento programático completo ni por asomo. Pero ya que apareció mencionado lo social, prioridad a lo social, dice el capítulo 4. Y aquí está otra de las áreas en las que desde el oficialismo, a su sector en particular, se lo cuestiona. Se da por hecho que si usted es presidente va a haber una floja en esta materia, etc. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Insistimos sobre el concepto. A ver, el otro día dije algo que sonó un poquito duro, pero es así. Tienen tanto miedo de soltar la teta, tanto miedo, mucha gente que está acostumbrado al poder, que se endulzó con el poder, que van a hablar de cualquier cosa. Ahora, yo estoy dispuesto a dar discusiones lógicas. Insisto, yo no vengo a decir lo que hizo mi partido en el gobierno, no vengo a decir que hizo 52 liceos, que hizo 24 CAIF, que hizo 4 hospitales, que hizo no sé cuántos miles de viviendas, no lo vengo a decir. No lo vengo a decir cuánto bajó la inflación, cuánto bajó la pobreza, a la mitad no lo vengo a decir. Ahora, si vamos a entrar en esa discusión, Emiliano, creo que flaco favor le estamos haciendo a la gente. Sobre todo lo que yo insistí hace un instante, es que están cortando los planes hoy a los más vulnerables. Pero, por mientras ejemplo, que andan en autos lujosos, mientras que viajan, mientras que contratan asesores, están recortando los que menos tienen. Así que si vamos a hablar seriamente. Entonces, por ejemplo, voy a que se argumente y que se diga dónde, si no se está mintiendo. Voy a los primeros párrafos de este capítulo. Hay que actuar rápido, el tiempo nos juega en contra, dice por un lado, y por otro, tenemos que probar cosas nuevas. Hace falta evolucionar en nuestra manera de abordar lo social. ¿Dónde estarían las innovaciones? A ver, Emiliano, entre otras cosas, terminar de entender que el mundo moderno, que el cambio que vivimos a diario, a los que están en la punta de la sociedad, les permite crecer enormemente. La informática, la tecnología, las nuevas formas de trabajo, todo eso nos permite. Ahora, esa velocidad del mundo, al que no le da la oportunidad, lo rezaga mucho más que antes. Porque en la punta va mucho más rápido que antes. Entonces queda rezagado. Lo que se ha practicado hasta el momento es quizá una necesidad en su momento, pero que no ha estado acompañado de otros elementos, que son las transferencias económicas. ¿Qué dice el documento? Una frase tan simple como cierta. Es una buena política contra la pobreza, es aquella que se agota en sí misma, que se termina. Entonces nosotros tenemos que trabajar en un combo de oportunidades armonizado que hoy no está dado. ¿Algún ejemplo? Bueno, 3. Obviamente el tema de la vivienda, un abordaje sobre la vivienda que no es solo sobre el asentamiento, sino un abordaje social, de convivencia, de mejora del barrio. Insisto que no es solo infraestructura, que obviamente lo es necesariamente, acompañado de una oportunidad educativa que transforme finalmente los centros educativos donde están las personas más vulnerables, el mejor centro educativo. Eso se hace, entre otras cosas, en el cambio de la elección de horas, en comunidades educativas, en el cambio de los procesos de inspección, una inspección que de alguna manera esté presente periódicamente en el centro educativo, medir esos centros educativos respecto a los resultados que vayan obteniendo, darle más presupuesto a los que lo necesitan y también a los que vayan logrando resultados, ensanchar el abanico de la formación, ensancharlo a la formación dual. Hay muchos chiquilines hoy en Uruguay que están, creo que razonablemente descreídos que la educación mejora. Yo creo que razonablemente, porque no tienen un faro, no tienen una luz, no tienen ni siquiera una vela tenue para seguir. Dice, ¿yo qué importa que estudie si yo no voy a progresar? Si yo termino sí o sí laburando de esto.
donde vivo y con mis condiciones. Entonces la formación dual, ¿qué ayuda? Ayuda a prepararse y trabajar y a ir mejorando. Hay una discusión sobre los liceos militares. De mi punto de vista, los liceos militares son una buena opción, no para todo el mundo, pero para muchos uruguayos y muchos padres de jóvenes y adolescentes que quieren que vaya al liceo militar. Nosotros vamos a tratar de tener por lo menos 2 liceos militares más. Y con eso ya generó otro debate. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber más liceos militares? Y porque hay una demanda enorme. ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que implica el liceo militar? De alumnos. No, ya sé, pero ¿cuál es la virtud del liceo militar? Formación, conducta, límites, ejercicio, apego a una rutina. ¿O no nos quejamos, Emiliano, que hay muchos chiquilines que en su casa no tienen un ejercicio integral de la patria potestad? Y nosotros no podemos suplir la patria potestad, ¿no? Porque la ausencia de la patria potestad lo que se hace de alguna manera se pena. Artículo 279 del Código Penal, omisión contumaz de los deberes inherentes a la patria potestad. Tenemos que compartir. ¿Y dónde se comparte? ¿Dónde se está más tiempo? ¿Y dónde están más tiempo los chiquilines? Está más tiempo con sus profesores y con los directores y con los adscriptos de un liceo que con sus padres, porque tienen una vida laboral muy ajetreada, muchos de ellos. Entonces, el liceo militar, entre otras cosas, primero hay demanda. Segundo, la mayoría de los alumnos son del norte. La mayoría de los alumnos provienen del norte. Entonces, la capacidad que tengamos de descentralizar algunos liceos me parece una excelente oportunidad. Insisto con la formación dual, un ejemplo que en Alemania ha dado muchísimos resultados. Algunos empresarios la están impulsando acá. Yo creo que es una buena cosa. Fortalecer la UTEC, ahí tenemos, evolucionar. Ahí tenemos algo que se ha hecho bien. Fortalecer la UTEC, que nos parece una muy buena idea, sobre todo en el tema de la descentralización. Entonces, ese abordaje más integral desde el punto de vista educativo. Algunos planes de inserción laboral para sectores que hoy la están sufriendo todo el país. Pero hay algunos que tienen una situación más acuciante, por lo menos los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes tienen una situación de acceso al mercado laboral muy compleja. ¿Y cuál sería la herramienta? Bueno, allí tenemos la ley de empleo juvenil, que hay que darle rápidamente un giro y modificaciones. Sí, todo indica que no ha sido efectiva, ¿no? No la ha sido. Entonces tenemos que destrabar algunas cosas que a veces que en el papel son muy buenas, pero en la realidad no solo no armonizan, sino se dan de frente. Ahí tenemos un tema. Sobre la tercera edad. Tenemos mucha gente en la tercera edad que la está pasando muy mal, que está bajo el nivel de pobreza. Y además tenemos la indignidad nacional de decir que hay como 130.000 uruguayos, adultos mayores, que no reciben la visita ni de sus hijos ni de sus nietos, que están solos. Y allí hay que hacer un acompañamiento muy importante, no solo desde el punto de vista de integración social desde lo económico, sino justamente de la vida social de la cual carecen, que yo creo que ha habido un esfuerzo muy menor en ese sentido. Por eso la política social con control, hay que medir las políticas sociales, que nadie se crea que lo que hace a la felicidad, al sostén y al desarrollo sostenible de los uruguayos no es medible, es esencialmente medible. Si no medimos, no podemos mejorar. Senador Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Seguimos conversando de estos temas en las próximas semanas. A las órdenes, como siempre. Ya volvemos. Viene la mesa de este martes, con el horario corrido, pero ya llega.